Buenas compañeras del curso de instrumentación virtual, mi nombre es Eduardo Santos y en el desarrollo de la etapa 3, desarrollo de interfaz gráfica de usuario y almacenamiento de datos, tenemos los siguientes puntos a desarrollar. Inicialmente, realizar las consultas sobre el entorno de simulación LabVIEW y lo que se necesita para cumplir con las cosas que se están requiriendo. Básicamente es una interfaz gráfica que cuente con los procesos, la creación de instrumentos virtuales que se relacionen con el proyecto que se tiene en componente práctico y un sistema de almacenamiento para dichos sensores con un histórico de los datos reales. Entonces, este es el panel frontal de mi diseño para el componente de la fase 3, el diseño de la interfaz gráfica de visualización y adquisición de datos, almacenamiento de datos, perdón. Entonces, como vemos, tenemos un sistema de visualización en la cual tenemos las siguientes alarmas. Para la temperatura tenemos temperatura muy alta y temperatura aceptable. Tenemos también un indicador que nos está comentando que hay un enfriador o un subproceso del sistema que va a volver la temperatura medida a la temperatura deseada, que esté dentro de la temperatura aceptable. Estas son las alarmas que tenemos para la temperatura y estas son para la humedad baja y alta. Cabe resaltar que este enfriador se va a activar si la temperatura es muy alta y si la humedad también es muy alta, porque pues sabemos que la humedad va de la mano con la temperatura. Entonces en ambos casos se puede presentar una medición que requiera que el sistema de enfriación se active. Bien, tenemos también unos ajustes de set de temperatura y de set de humedad. ¿Cuál es la idea de este diagrama de bloques? La idea es, perdón, de este panel frontal. La idea es que aquí yo ajuste manualmente el valor del set de temperatura que yo quiero que no me sea superado. Digamos, si se trata de una bodega de almacenamiento o del proyecto como tal, en los que sabemos que la temperatura ambiente es de 18 grados, aquí yo tendría que colocar un máximo por lo menos de 25 o 27 grados. Y ese valor que yo le coloque también le puedo adecuar unos rangos superior e inferior. Digamos que si yo quiero justo 20 y este rango superior de 4, el límite superior que me va a aparecer allí va a ser 24 y el rango inferior también sería pues este valor menos este. Estaremos hablando de un límite inferior de 16 si fuese 20. ¿Cuál es la idea de este límite superior e inferior? El sistema va a activar, en caso de que la temperatura suba, va a activar un sistema de enfriamiento. Un sistema que evite que la temperatura esté oscilando de valores que no sean permitidos. Entonces, pongamos el caso que la temperatura esté en 20 grados y se disparó porque está en 20.2, entonces se dispara el sistema de enfriación. Entre que actúe el sistema de enfriación y baje la temperatura, puede pasar poco tiempo o mucho, pero si pasa poco tiempo, digamos 20 a 20.1, se activa, y si baja inmediatamente a 20, vamos a tener entonces que este enfriador va a estar activándose y desactivándose con mucha rapidez. Y sabemos que en los procesos industriales estos enfriadores o estos actuadores son controlados por contactores y por motores. Entonces esa activación y desactivación de manera muy rápida va a generar un deterioro de ese elemento, por lo cual yo decidí añadirle unos límites superior o inferior, cosa que tengamos un rango más amplio dentro del cual se maneje esta función y así no tengamos digamos ese sonido que se produce a veces en los contactores, que entran y salen muy rápido y generan pues problemas mayores con el tiempo. Y para la humedad tenemos el ajuste de set de humedad
que básicamente lo que nos va a decir es cuando la humedad está alta y baja para este límite. Aquí por lo menos tenemos en el último valor que se ajustó 52.9. Quiere decir que el mayor rango que se va a permitir va a ser 56 y el menor rango va a ser 48. Y lo voy a mostrar acá, en caso de que alguno de los dos esté desviado de este límite. El historial de eventos me va a mostrar en tiempo real la temperatura, la humedad, la hora y la fecha en que se está produciendo los datos. Acá tenemos un visualizador de la temperatura medida y de la humedad relativa medida. Tenemos acá también el botón para activar el sistema para que empiece a trabajar y un botón para parar la ejecución del programa de almacenamiento de datos. También tenemos unas gráficas que nos muestran en tiempo real cómo va variando dicha temperatura y dicha humedad. Entonces, este es el panel frontal. Vamos a realizar la simulación y vamos a ver el funcionamiento y luego les estaré explicando el diagrama de bloques que se ha hecho en este proyecto. Lo corremos. Como vemos, aquí ya está tomando lecturas de humedad y temperatura. Si yo varío los controles, que estos son los controles que varían la temperatura que se está leyendo, vemos que hace la modificación de dichos valores. Apunta la hora y apunta también la fecha. Entonces vamos a parar un momento. Estos valores, bueno, vamos a correrlo nuevamente para ajustar los sets de temperatura. Vamos a ajustar un set ideal de 25 grados y para la humedad de 65. Vamos también a definir los rangos. Vemos que a los 30 nos avise que hay una temperatura alta y que nos avise a los 15, a los 20, no, démosle más espacio. Vamos a ponerle que con una diferencia de 10, cuando tenga un rango de temperatura de 15, me diga que la temperatura está baja. Y la humedad, vamos a darle un poquito más de rango. Listo. 75 y 55. Quiero que se mantenga aquí y si no se mantiene, pues me lo va a indicar. Igual para la temperatura, si supera estos límites, me va a avisar. Como vemos aquí, él ha estado almacenando los datos desde las 11:46, 11:48 y sigue contando. Entonces, acá estoy viendo la temperatura en tiempo real, la que yo programo aquí, y también la humedad relativa. La gráfica sigue realizando la muestra. Entonces, si la temperatura es mayor a esta, por lo menos aquí vemos que tenemos 66 grados, es mayor a 25, me muestra temperatura muy alta y enfriador activado. Entonces, lo que hacemos es bajar esta temperatura hasta un rango en el cual se mantenga adecuado. Vamos a ponerlo por debajo de los 30. Entonces vemos que ya me muestra temperatura que no es muy alta, pero de todas maneras sigue trabajando el enfriador, porque yo quiero que la temperatura siempre esté por debajo de 25, pero me da un rango de 30 a 15, en este caso 30, donde el enfriador va a trabajar para que la temperatura pues no exceda este set. En ese caso lo que mejor nos convendría es tener este rango inferior muy cercano para que baje rápidamente, digamos 22, 23. Entonces, si lo tengo por debajo de 23, ya veo que el enfriador se me desactiva. Esto con la finalidad que les comentaba anteriormente, para evitar que pues la implementación industrial se dañen los componentes que trabajan de esa forma. Acá vemos que la humedad también nos está marcando baja, porque tenemos un rango de 75 a 55 y estamos ahorita en
un aproximado de 40. Entonces llevamos por encima de 55 y ya no nos muestra que la humedad es baja, nos muestra que la temperatura es aceptable. Y acá tenemos la representación de cómo va cambiando dichos valores en el tiempo. Este es el control de humedad, el cual a esta variable, que es la que realiza la representación de estos instrumentos gráficos, se le puede cargar una salida, una entrada, perdón, que venga de un puerto, y aquí pues se realiza la conexión en tiempo real. Esto es solamente para verificar que el instrumento virtual como tal cumple con las condiciones que requiere la práctica. Bien, entonces si ven acá en el historial de eventos tenemos un número de muestras. Este número de muestras lo que me indica a mí es un contador a partir de 0 para el número de datos que se está generando en el historial de eventos y que van a ser almacenados en nuestro documento externo a LabVIEW para el almacenamiento de dichos datos y pues que se queden allí sin que se pierdan. Entonces este contador va a seguir hasta que yo decida que pare y me haga el almacenamiento de datos. Cuando yo una vez pare la ejecución de ese programa del almacenamiento, se guarda en un archivo de bloc de notas o un Excel, como yo lo desee, todos estos datos que tenemos aquí, y el contador de muestra empieza nuevamente desde 0, y si yo volviese a presionar el stop, pues se me guarda nuevamente en ese bloc o en ese documento. Entonces por lo menos yo presiono aquí stop y lo máximo que guardó fueron 146 muestras. Él empieza siempre desde 0, así que si yo ejecuto o abro mi documento donde está guardado estos datos, debería tener las 146 muestras. Entonces vamos a verificarlo. Aquí tengo el bloc de notas y como vemos me guardó la temperatura, la humedad, la hora y la fecha en columnas en un archivo de texto TXT. Aquí están todas las variaciones que se produjeron en el tiempo que estuve trabajando desde las 23:46 hasta las 23:52. Entonces aquí tenemos un sistema que no realiza visualización y no realiza almacenamiento de datos en tiempo real. También puede hacerse con una hoja de Excel. Eso es dependiendo de cada quien, de lo que esté buscando cada quien. Aquí yo pues por practicidad lo hice en una hoja de bloc de notas, pero pues como vemos el sistema funciona bien, almacena datos y los visualiza. Entonces ese es el funcionamiento del panel frontal. Ahora vamos a entrar en el detalle de cómo funciona el sistema para visualizar y para almacenar los datos. Aquí tenemos varias estructuras. Tenemos dos estructuras while y tenemos un case, como aquí lo vemos. Bien, lo que está dentro del case, todo esto que vemos aquí, son los procesos que realiza para las alarmas, primero que todo, que son estas de acá. Como vemos, simplemente se conforma de un comparador. Si la señal del control de temperatura, que es el que determina la temperatura, excede del límite, pues arroja cierta alarma. Esta alarma por lo menos es temperatura aceptable. Quiere decir que si la temperatura del límite inferior, perdón, si el control de temperatura es menor al límite inferior, pues la temperatura es aceptable. Sí, como vemos, son todos operadores booleanos para la activación o desactivación del indicador de alarma. Entonces esto aquí es bastante básico. Ya anteriormente en otros cursos pues se ha manejado este sistema. Tenemos un retardo de 2000 milisegundos para que podamos apreciar los datos que se están tomando y si no se genere una cantidad enorme de datos que sea difícil de procesar más adelante o de inclusive almacenar. El set de temperatura pues ajustado también es en un indicador que
es un control que se realiza también mediante booleanos para sumar el valor que va a ser límite superior e inferior para temperatura y humedad. Así que pues esta parte es bastante básica, no vamos a entrar en el detalle de esta, pero pues aquí como lo logran ver es digamos la estructura que tiene el programa interno para determinar cuando la temperatura es alta y baja, y pues la activación del enfriador. Eso es todo respecto al programa. Acá tenemos lo que sí vamos a detallar un poco más, que es el sistema de adquisición de datos. Primeramente les pues comentarles que este generador de datos que he puesto aquí, que es el control de temperatura y el control de humedad, aquí lo vemos, control de temperatura y de humedad. Estos controles son datos numéricos. Entonces, son datos numéricos que se están produciendo todo el tiempo. No es un solo dato, es prácticamente una matriz de datos, por así decirlo. Aquí tenemos, y si tuviésemos la oportunidad, como lo hicimos aquí, de extraer los datos, por aquí, por esta línea, van a pasar cadenas de datos. Es una matriz. Entonces, este control de temperatura produce un dato detrás de otro. Quiere decir iteraciones, que son las que yo he llevado a la tabla de temperatura acá en el historial de evento, y de humedad, y de hora y de fecha. Estas son iteraciones que se van produciendo, por lo cual no se consideran simples datos, sino un conjunto de datos, como generalmente se encuentra en una matriz. Entonces, esos datos, estos tipos de datos que son datos que se generan muchas veces, que son un conjunto de datos, para llevar su representación a una tabla, debemos generar en el while loop, dentro del while loop, tenemos la herramienta Shift Register. Este Shift Register lo que nos va a permitir es captar esos datos, esas iteraciones que se producen de conjuntos de datos, y poder mostrarlos ya sea en una hoja de texto o en una representación en una tabla en modo string. Entonces yo lo que hago aquí es tomar directamente de la señal que va viajando a la representación gráfica una línea que vaya a un insert into array. Aquí vemos este insert into array, lo que me permite es generar un array donde se van a guardar los datos de tipo matriz. Como lo he dicho, esta señal que sale de aquí no es un dato, por lo menos digamos 20 grados centígrados y listo, no es 20 grados centígrados. Acá tenemos un proceso que se repite cada 200.000 milisegundos, así que por aquí viene un 20 grados, 20 grados, 20 grados. Así uno modifica el dato, él me está generando el mismo. Entonces no se puede tomar como un dato numérico simple, sino como un conjunto de datos. Por eso yo lo he llevado dentro de una matriz, insert into array. Y con la función shift register yo puedo generar que este dato se guarde y se almacene en esa matriz. Ahora el shift register, cuando yo lo creo, me aparece aquí y me aparece acá, ¿sí? Si yo lo muevo, pues también está como en línea, está conectado una terminal con otra. Entonces cuando yo genero un shift register, lo que debo hacer es conectar su salida, conectarla primeramente, en ese orden conectarlo a la salida de este lado, y la entrada conectarla después acá. De esta manera funciona el shift register, que funciona de la mano con el insert into array. Entonces aquí, mientras el programa corre, ya estoy teniendo la acumulación de datos de esta línea que viene por aquí, 20, 25 grados, 30 grados, todos se me van almacenando acá. Entonces hago lo mismo para el sensor de humedad, para el control de humedad. Saco la línea del control de humedad, la llevo acá hacia otro insert into array, que lo he configurado también con un shift register. Este shift register está
conectado de la misma manera que el de temperatura. Va por aquí. Y así yo puedo obtener datos o cadenas de datos, conjuntos de datos, como son unas matrices, y poder trabajar con ellas, poder procesarlas. Eso es lo que genera la herramienta Shift Register. Yo tomo estos datos y ahora sí puedo trabajar con ellos, porque son iteraciones, son grandes cantidades de datos, no los puedo procesar uno por uno. Entonces los incluyo dentro de una matriz y esta matriz lo que hace es obtener los datos, los toma para yo poder trabajar con ellos. ¿Qué vaya a hacer? Una operación matemática, una representación, una exportación o simplemente llevarlos hacia una tabla que demuestre los datos, pues como hemos hecho acá. Entonces, siguiendo con la explicación del programa, también dentro de la web conferencia que se desarrolló, había una petición que era incluir el tiempo y la hora real del sistema que acá tenemos. Entonces, yo lo que hice fue trabajé con la función getDateTimeString. Esta función lo que hace es que nos toma el tiempo real del sistema, de nuestro sistema operativo, y nos lo muestra como un string, es decir, nos lo muestra como caracteres, ya sea numéricos o caracteres como letras. Nos lo va a mostrar simplemente como un mensaje, ¿sí? Como un string. Entonces, aquí también trabajé con un insert into array, porque como lo podrán imaginar, la hora está constante, todo el tiempo cambiando. Entonces también se trata de datos, ¿no? Conjuntos de datos que si bien podemos pensar que son pocos, a la hora de estar corriendo un programa vamos a tener demasiados datos, porque aquí cada 200 milisegundos, 2000 milisegundos, perdón, se toma ese tiempo del sistema y se manda por aquí. Entonces también es conveniente trabajarlo con un insert into array y con un shift register, ya que son grandes cantidades de datos y son iteraciones que se están reproduciendo. Como vemos, la línea moradita o fucsia en LabVIEW nos indica que se está trabajando con string y acá con caracteres numéricos. Hasta aquí va todo bien, ¿no? Yo realizo la misma conexión con el shift register, primeramente a la salida de datos, luego a la entrada de datos, y en la parte inferior vamos a hacer un momento en la parte inferior aquí yo tomo donde dice nuevo elemento. Aquí es donde se realiza la conexión del dato que se quiere adquirir. Lo hice para todo esto insert into array y lo voy a hacer nuevamente. Aquí tenemos insert into array, conecto, la salida va conectada y la entrada va conectada acá. Entonces aquí tenemos DateString, aquí nos va a mostrar los datos, si es día, mes y año, y acá nos va a mostrar el tiempo. Entonces nos muestra por separado el tiempo y la hora. Aquí si queremos añadir un formato del tiempo, si es con barras, si es con slash, no sé. Entonces aquí tenemos la hora. Y tenemos ya entonces 4 insert into array que nos están haciendo la captación en tiempo real de temperatura, humedad, tiempo y hora. Entonces, como ven, aquí tenemos dos tipos de datos. Las herramientas Build Array nos sirven mucho para generar la captación de diferentes tipos de datos, de diferentes datos, y generarlos todos dentro de una sola matriz. Pero digamos la limitación y no limitación, sino la composición como tal del Build Array es que él trabaja con un solo tipo de dato a la vez. Por eso yo aquí he hecho una conversión de los datos que vienen tipo string y de los datos numéricos. Con la función number to fractional string puedo generar la conversión de un dato de carácter numérico de punto flotante a un dato en string.
Entonces aquí ya no tengo un dato que me está variando, eh, un dato que procesar como numérico, sino como string con esta función. Y en el bool array lo que hago es llevar perdón, lo que hago es llevar los 4 datos que se están produciendo de manera secuencial aquí, para que esta herramienta me arme una sola matriz de datos. Y esta conversión, pues aquí ya tenemos la entrada de temperatura, ya no como número, sino como texto, entra por aquí, de igual manera que la humedad. Así podemos trabajar con el bool array sin que se genere un conflicto digamos de datos, porque hagamos el ejemplo, si yo quitase esta línea y quisiese mandar directamente, tomar la señal que sale del insert into array, mandarlo acá, miren todo lo que pasa. Se genera un problema porque tenemos una incongruencia entre los tipos de datos que se están mandando. Entonces yo tomo aquí y me voy a number. Como lo vemos, el ingreso de esta función number to fractional string es un dato de carácter numérico y su salida es un dato o algo en formato string. Entonces nuevamente hago la conexión y vemos que el bool array sí nos permite trabajar con estas 4 entradas siempre y cuando todas sean del mismo tipo de dato. Cuando yo hago esto, entonces lo voy a representar en una tabla, que es la tabla que yo he puesto acá. Esta función que yo coloqué aquí, que es traspolar traspolar las digamos XY, o por decirle el almacenamiento, lo que me hace es lo siguiente: si yo solamente genero esta tabla sin pasarla por aquí, pues no va a pasar como generalmente se muestran los datos en una tabla. Nosotros vemos los datos agrupados por columnas. Aquí vemos temperatura, temperatura, temperatura. En el caso de que yo no tuviese esta herramienta transpose, una matriz 2D, lo que pasa es que los datos de la tabla me los va mostrando en este sentido. Se van llenando así, lo cual va a ser más difícil de leer. Entonces, de esta manera es que se facilita la lectura de los datos en columnas. Entonces se puede hacer en el caso de que se requiera. Si es un solo dato, puede dejarse así, pero como son varios datos, es mejor verlos desplegados en columnas. Y básicamente esto es todo para el almacenamiento, perdón, para la representación de datos en una tabla. Aquí lo que hemos usado pues es la tabla que tenemos marcada como historial de eventos. ¿Qué más queda por? Bueno, queda aquí por explicar la herramienta. Aquí tenemos el nombre, write to spreadsheet file. Entonces esta herramienta yo la encuentro, aquí la encuentro en la parte exterior al case, perdón, al case y al primer while loop que se generó. ¿Sí? Esta herramienta es una herramienta para exportar los datos que se generan aquí, que se están leyendo por este terminal, hasta un archivo de Excel, un archivo de bloc de notas, para que se almacene. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: yo tomo la señal de donde la quiera tomar. Si yo tomase esta línea desde aquí, pues solamente me va a generar el almacenamiento de este tipo de datos, pero aquí ya tengo todo en tipo tabla, pues los datos desplegados en columnas de la temperatura, humedad, fecha y hora. Entonces esta herramienta es muy buena porque primeramente aquí tenemos aquí vemos que tenemos dos tipos de entrada, 2D y 1D, una sola dimensión y 2 dimensiones. Entonces sabemos que la entrada que viene aquí pues es de 2 dimensiones, así que tomamos el puerto de 2 dimensiones.
Bien, eh, también vamos a quitar un momento el nombre. También vamos a quitar esto de acá. Como vemos, aquí tenemos una función que dice append to file. Nosotros lo que hacemos es mantener esto en falso, y acá esta función también la vamos a mantener en falso. ¿Qué es lo que hace esta función? Aquí lo dice transpose. Entonces, como hemos visto, nosotros ya transpusimos los datos para que no se desplegaran en filas sino en columnas. Entonces aquí mantengo en falso esto también para que no me genere lo mismo, para que no me los transponga ¿cómo decirlo? Otra vez en lo que teníamos acá, para que quede justamente como tipo columna. Y aquí el append to file es para qué se hace. Esto es para guardado automático. Si yo aquí pongo falso, significa que el archivo no va a ser un archivo nuevo, sino que se va a guardar en el mismo archivo yo haya puesto por defecto. Quiere decir que cuando yo quiera hacer el almacenamiento de los datos con la función de almacenamiento propiamente dicha esta, cuando yo presione el stop, el número de muestras se guarda en ese archivo, y si no tuviese esta función sino como true, entonces lo que pasa es que cada vez que yo esté ejecutando el programa y presione stop, se me despliega una ventana que me dice guardar, y me muestra un fichero o un buscador de fichero para de seleccionar en qué archivo necesito guardar o en qué archivo quiero guardar. Entonces, ¿cómo se ahorra uno ese paso? Para no estar haciéndolo cada tiempo, pues básicamente con esto pongo un F en el archivo para que lo guarde automáticamente. Y aquí tenemos un file path. El file path, como todos sabemos, es para buscar la ubicación en nuestra computadora de dónde está ese archivo que se necesita para guardar los datos. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo borrarlo, ¿sí? Pero lo ideal es, una vez se despliegue, yo aquí me voy a browse for path, y aquí voy a buscar el archivo donde se va a guardar esos datos que se van a almacenar. Aquí está. Esta es la dirección y ese es el archivo. Básicamente eso es todo acerca del funcionamiento del proyecto y de las herramientas que se han usado. Primeramente, para obtener los datos, mostrarlos en una tabla de evento, en un histograma, y almacenarlos como se pidió en la videoconferencia, con tiempo y hora real del sistema. Y lo demás, pues lo que tenemos acá arriba es el funcionamiento básico del programa, o lo que el programa hace. Esto como tal es el tratamiento de datos. Entonces lo corremos nuevamente, y como vemos acá nuevamente se están generando los datos, ¿sí? Entonces vamos a presionar stop para que nuevamente realice el conteo de datos. Este número de muestras que se despliegan acá, pues son el número de muestras que se están almacenando nuevamente en el bloc de notas y que se van a guardar una vez yo de stop. Ajustamos los sets para verificar nuevamente pues la activación del sistema de alarmas. Y cómo se ve o cómo se aprecia el cambio de los valores aquí en la gráfica. Ok, entonces aquí tenemos 21 muestras, 22, 23. Entonces si yo paro, aquí queda el número en 24. Si yo paro, el número 24 me va a indicar a mí 24 filas de datos
que se me generaron para temperatura, humedad, hora y fecha. Entonces yo verifico y aquí tengo los 24 datos almacenados en columnas, pues como normalmente se trabaja en la ingeniería para su mayor interpretación. Así que pues muchachos, eso ha sido todo respecto a este instrumento virtual de visualización y almacenamiento de datos, respondiendo a la unidad de la fase, de la etapa 3, de la fase 3 del curso de instrumentación virtual. Entonces pues nada, eso es todo por el momento, así que pues saludos.